Estamos con el empresario Carlos Rottenberg, que ya cumplió más de 50 años en esta actividad y ya puso en cartel más de 1000 obras y además tiene 16 salas de teatro. Queríamos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola Muy Carlos, bien. ¿cómo te va? Gracias por invitarme. No, por favor. Queríamos que, bueno, que nos cuentes cómo ves este momento teatral. Yo siempre digo que el teatro goza de buena salud en Argentina. El público es teatrero. Estamos desde la ciudad de Buenos Aires, pero esto vale para todo el país. No hay ninguna ciudad o pueblo en Argentina que no tenga al menos un grupo de teatro independiente, al menos un lugar donde se desarrollen artes escénicas. Nunca me canso de repetir que Argentina es el único país del mundo que tiene más espacios escénicos que pantallas de cine, por ejemplo. Y dentro de esa particularidad hay tres estamentos bien claros. Uno es el teatro público, puede ser nacional, municipal o provincial. Otro es el teatro independiente, que como dije recién existe en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene más teatros independientes del mundo, más que Nueva York y Londres, por ejemplo, que son mecas del teatro comercial. Y el tercer circuito, que es el comercial. A mí me gusta en los últimos años llamarlo industrial, para separarlo un poco lo que tiene que ver, para que se entienda fácil, la Avenida Corrientes, lo que tiene que ver con esas figuras que incluso salen a ser recorridas por nacionales, en giras o las temporadas de verano que son tan conocidas en este país, en Argentina, en Mar del Plata, en Villa Carlos Paz, etc. Entonces, dentro de ese contexto, goza de buena salud. ¿Por qué? Porque hay mucho talento. El talento lo convierte en un círculo virtuoso con demanda por parte del público. Eso pasó siempre, por suerte. Superó las tecnologías. Pensemos que no existe en el mundo, desde los griegos para acá, ficción más antigua que el teatro. Esa es la primera. Cuando nada había, lo único que había era teatro. Y estamos en el año 26 charlando y seguimos hablando de lo mismo. La ficción teatral funciona. Dije antes que para mí tiene que haber primero con el talento y después con un consumo por parte del público que existe. Después tenemos eh, lecturas que cuando tengan ganas, si quieren las abrimos, que para que quien nos ve o nos escucha lo comprenda, yo lo comparo con el análisis cuando vamos al médico. Vieron que el médico no solamente mira uno de los valores, lo une rápidamente con otros valores para conocer el estado del paciente. Yo hago lo mismo en lo mío. No miro solamente el talento y cuánta gente va, sino que hace muchas décadas vengo desmenuzando ese análisis como para saber cómo dirigir la propia empresa. ¿Y cómo está ese paciente? Usted tiene ya 50 años, más de 50 años digamos, en este negocio, en esta actividad cultural. ¿Cómo transitó estos 50 años el paciente? Para ponernos en tiempo y espacio, yo comencé hace un poco más de 50 años en un gobierno, el de la viuda de Perón. O sea, estamos hablando del 75. Un año antes de la dictadura del 76. Entonces, imagínense ustedes que en 51 años ya uno Pasó de todo. vivió y en Argentina, pues sí, o sea, 5 décadas y un poquito más en Argentina. Son como Bueno, 200 años. a veces pienso, el otro día en la oficina de producción decía, me dicen con cuántas monedas hemos trabajado en los 50, era increíble, porque no terminaban nunca, iban desde los Levac a los australes, de los patacones a los pesos ley 1888, de la moneda nacional hasta, bah, lo mismo el dólar. O sea, yo soy de la época donde el dólar blue se llamaba negro, parece que tiene más marketing decir blue. ¿Cuál es la diferencia entre blue y negro? Nunca entendí por qué lo llaman blue en lugar de negro, como era en la época nuestra. Pero lo concreto entonces es que el teatro, más allá de lo económico, es un lugar que a mucha gente, a mucha en el sentido de reunir gente. Yo tuve una sensación siempre como espectador, después también como empresario de teatro, que cuando uno está en una butaca con gente alrededor, es como si se conociese. ¿Por qué digo esto? Porque todos coincidimos a la misma hora para ver lo mismo. O sea, mayoritariamente nos tocó el mismo bichito. Todos elegimos por ir a ver tal obra o ir a ver tal actor. Por eso creo que hay mucho de clima social, además de lo económico. Creo Pero debe que ser como una gran responsabilidad, ¿no? En este momento de consumo bajo y todo, tener la responsabilidad de entretener a la gente, ¿no? sí, pero yo siempre digo que el teatro es un vínculo de cultura y entretenimiento familiar.
Pero dentro de la cultura y el entretenimiento hay aristas. O sea, uno puede entretenerse con una comedia muy frívola, casi diría vacía de contenido, porque uno necesita por momentos creerse que está en Disney, y entonces quiere vacío de contenido. Y otro público también se entretiene buscando un material muy complicado. Y los dos tienen el derecho a satisfacer su gusto, y me parece, yo hace muchos años, hace 27 años, decidí ponerle a la empresa, le cambié a la misma sociedad anónima, le cambié la marca, siendo la misma, y le puse multiteatro. Entonces todos me decían, claro, porque son muchas salas. Y le digo, sí, por aquello de construir una arriba de la otra, de un teatro hacer 4. Pero además multiteatro porque nunca me quedé justamente buscando un público determinado. Yo creo que la cultura teatral es toda y siempre me cuidé mucho en respetar el gusto que dije recién, bien cerradito de una porción de la audiencia y otra que necesita el sábado a la noche salir a algo bien frívolo. ¿Y hay alguna diferencia entre ese público del 75 con el público de los 90, con el público de hoy? ¿Se puede dividir por signo político o no? No, yo creo que se divide por signo cultural. Cultural. Después si vemos la cultura de cada política, ¿no? O sea, por supuesto la política trae la cultura. Yo me quedo en lo cultural y después que cada uno se, como dice la frase, que cada uno se ponga el sayo, no sé cómo, o sea, yo hablo de la cultura. En la cultura hay para mi gusto un quiebre hace unos 35 años, 30 años en la década de los 90. O sea, esa década de los 90 sí notó una gran diferencia. O sea, cuando yo comienzo hace algo más de 50 años, en Alfredo Alcón, por hablar de un ícono teatral, hacía panoramas desde el puente en la avenida Corrientes en un teatro enorme. Y al mismo tiempo venía de España Nuria Espert y hacía Yerma. Eso no está más. Eso hay que encontrarlo en el teatro público. O sea, el público de la calle Corrientes sí se nota, o por lo menos es lo que siento cuando hago la recorrida y el paneo general, que busca más, baja de alguna manera a algo más popular y frívolo. Más entretenido que, más entretenido. que para pensar. Hace 4 o 5 años, presidiendo la Cámara de Teatro y Música, dije a los colegas, muchachos, hice una recorrida y no teníamos más eslogan para hablar, con esta te vas a reír más, porque venía caminando y anotando, esta la más cómica, con esta te vas a morir de risa, una explosión de risa, y había 2 teatros que ya decían lo mismo. Digo, cambiemos porque ya estamos compitiendo hasta en los eslogans, o sea, repitiéndonos. Bueno, y el marketing era sobre la risa, es decir, sobre la risa, venía a entretenerte. sobre la risa. Sin embargo, en el mundo, también en Argentina, yo tengo segundo matrimonio, segundos chicos, un lote de 9 y 7 años. Entonces voy a usar un término de los chicos. Lo que garpa más, como dicen los chicos, es lo que tiene que ver con los sentimientos. Yo siempre doy un ejemplo de una película universal. Todos sabemos que Titanic fue un drama, pero todos los públicos quieren ver Titanic. Quiero decir, en mi propia historia, que arranco, lo conversábamos antes del aire, con Graciela, con el tema de La novicia rebelde, película del año 65, tenía que ver con los sentimientos. O sea, los sentimientos sigue siendo en el ser humano, y en eso es muy difícil que nos gane la inteligencia artificial, sigue siendo un bastión. Ahora, dentro de eso, cuando se trata de distraernos un rato y salir de las noticias del día y salir de las preocupaciones, obviamente lo que tiene que ver con el humor se busca más. Se busca más. Yo, redondeando este concepto, como a mí me gusta buscar analogías en la vida, de cada cosa estoy buscando ejemplos para ser fácil en la comunicación. Y un día fui a ver a un amigo a un sanatorio y quería comprar algún material para que lea, y busqué una revista liviana. Y otro día, estando en el aeropuerto de Ezeiza por un viaje, me quedé mientras esperaba un rato, viendo qué compraba la gente en el kiosco de revistas. Y compraba material liviano. Y después dije, claro, si vos tenés momentos de estrés o momentos de alguna angustia, estrés para mucha gente por volar,
angustia si estás en un sanatorio. No te vas a poner a leer un libro de 300 páginas que tenga... Necesitas, lo que dije antes, Disney. También el adulto necesita en un punto Disney. Todos necesitamos... digo Disney, se entiende para qué, ¿no? Como la marca del entretenimiento. Annie Hall le gana al enemigo del pueblo. Al enemigo del pueblo. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque también conozco público que durante el año se puede ir a ver el enemigo del pueblo, el Municipal San Martín, y después llega a Mar del Plata y dice, pero en el verano voy a ver la revista de Carmen Barbieri. Y es el mismo espectador. Es el mismo claro, espectador. Me cambia la temperatura, me cambia el veraneo, me cambia que estoy buscando en otro momento. Y no está reñido a que en junio estaba todo arropado viendo una obra de Ibsen en el San Martín. Por eso me parece que las audiencias se mueven en forma muy dinámica, y a mí por lo menos, que me dediqué desde que era chiquito a querer entenderla, sabiendo que no hay manera, pero no importa, uno sigue queriendo entender la audiencia. A mí me apasiona mucho el saber que no sabemos. Muy socrático. Sí, claro. Ya de los griegos, volviste a los griegos. Sí, claro, porque para mí es mi dulce. O sea, es todos los días estar apostando a esto va a gustar, y a veces acertar, y muchas veces pegarnos una linda cachetada por parte del público. Y también lo contrario, esta lo hacemos por compromiso, esta lo hacemos porque tenemos el espacio para hacerlo, y de repente esa es la sorpresa. Y decís, mirá vos cómo estábamos mirando con los ojos para un lado y el público iba para otro. Alguien que también opinó sobre el tema de la convocatoria al teatro es el presidente Javier Milei, que creo que tenemos una imagen, a ver si la ves, que justamente plantea, mirá, ahí está. ¿Qué opinás? Yo recién dije que durante muchos años, 6 periodos, fui presidente de la Cámara de Teatro y Música. Entonces, yo más que la foto de un momento, me gusta ver la película completa. También lo trato de explicar fácil. Si yo tengo un teatro con un fracaso, donde van 100 personas, y paso justo por la puerta, en el momento que las 100 personas están entrando, veo una fila. Y resulta que el teatro de enfrente tiene 3.000, pero la función empezó 1 hora antes. Está vacío. Están adentro. Esto pasa muy seguido. Por eso incluso muchos artistas y algún productor estiran la fila para que más gente pueda sacar una foto y decir qué éxito. Parezca. Entonces yo me guío por un dato que es elocuente. El teatro no ha bajado en el circuito industrial la cantidad de público. Hace unos minutos expliqué lo del análisis de sangre del médico que lo analiza. Sería capcioso, mentiroso, decir bajó la cantidad. Al contrario, bajaron otros consumos, y desde el 23, 24 y 25, 26, 23 tuvo una ventaja, 23 con un dólar alto, teníamos mucho turismo de afuera. Yo llegué a instalar una frase en varias charlas en el 23 que decía, por ejemplo, los fines de semana largos de los uruguayos, yo decía, y lo comenté en Montevideo esto, un sábado a la noche, un fin de semana largo uruguayo, hay más termos que personas en la Avenida Corrientes, porque estaban todos con el termo, porque se venían, eso era el año 23 con un dólar que convenía mucho para el turismo. Es más, domingos a la noche de fines de semana largo en Uruguay, teníamos que duplicar funciones en Buenos Aires. Yo mismo me aprendí y le preguntaba, ¿cuándo es el natalicio de Artigas? Aprendí que era la Batalla de las Piedras, cosas que son efemérides uruguayas, pero para saber cuándo les tocaba fin de semana largo, para saber que iban a venir para Buenos Aires. O sea que de alguna manera el teatro tiene un termómetro sobre el atraso cambiario. Por supuesto, no? Por supuesto. Ahí tenemos un caso. Después, a partir del 24, mientras el dólar se fue quedando, no sé, Moldaski hacía en el espectáculo, levanten la mano los que son de afuera, y en el 23 eran todos de afuera. Y lo volví a ver en el 25 y había una persona de afuera. Hizo la misma pregunta. O sea, esto sí lo evaluamos. ¿Cuál es el público al cual nos dirigimos y quién nos consume? Pero decía que mirando las curvas de espectadores, no hay grandes variaciones, salvo en el 23. Si ustedes se fijan allí, por ejemplo, fíjense que en el 23 sí, hay un pico, tanto teatro con música, teatro, lo estoy leyendo con ustedes, Sí. Y después lo que termina dando, fíjense ustedes que teatro específico, que es el cuadro del medio, 4.139.000 en el 23, Sí. 3.670.000
en el 24, 3.758.000, empata el 25, Iguales. y otra vez está empatando el 26, ya cerrado los primeros 5 meses del año. Lo que sí hay una gran concentración, ¿no? Ese es Porque el veía tema. que más de la mitad de los telespectadores fueron a ver solo 10 obras. Ese es el tema. El tema no es en la cantidad. Esto es exactamente, según mi mirada y como lo vengo comentando, antes hablé de analogía, ¿no? Muy parecido a lo que pasa en el país con la macro y la microeconomía. Y lo digo fácil. 10 espectáculos sobre más de 200, son 218, se concentran en el 54% de la audiencia. Y 208 concentran el 46%. Entonces, ahora hablemos de 2 sillones. ¿En qué sillón me siento? Tengo varios espectáculos. Estoy en los 2 grupos. Si el año pasado me sientan acá para hablar de La Sirenita, histórico, 200.000 boletos en 2 meses, no existe. Yo te voy a dar una mirada, si es sesgada a ese espectáculo, o fuese el único espectáculo que tengo, te hablo de ese, y me voy de acá vendiéndote el mejor país del mundo, teatralmente hablando. Pero estoy con varios títulos en el 46%, entonces a mí siempre me interesó la microeconomía, porque la macro sería, insisto, digamos... Las mineras, el petróleo y otros serían los espectáculos comerciales que más... Claro, más o sea, llevan, ¿no? ¿dónde me quedo? ¿Cómo, o sea, Y las pymes sufren. claro, y las dos cosas son verdad. No es que, porque si no, de nuevo, si no contamos las dos caras, pasa esto. Si yo tomo esto que me muestran y digo, sí, hay 10 que dice que les pasa eso. Hay 10 que les pasa eso. No voy a dar marca, pero si le saco la foto a la pizzería que tengo frente al teatro en Corrientes al 1300, está en eso. No es mentira. Ahora, me gustaría ver el negocio de toda la pizza de Argentina, y ahí está el problema. Por eso me parece que ¿Y cuáles son esos 10 de la macro en temáticas, digamos, y los otros no es por 200 temática. de la Bueno, micro? ahí abrimos otro problema muy, muy interno, que tiene que ver con la falta de ficción en televisión. Esto de los 10 está pasando porque al no haber ficción, ya está, creo que está instalado el tema, lo hemos dicho mucho, los actores protagónicos reemplazaron la televisión por el teatro, entonces tienen la convocatoria de unas carreras que vienen sostenidas por aquello. Por eso, yo que estoy próximo a cumplir 70 años, vengo diciendo que el problema no lo voy a tener yo, porque tengo la inercia de las figuras. El problema lo van a tener mi hijo, que sigue la misma profesión, y la camada de 40 años actuales dentro de 20. Porque sin la masividad de las figuras que hicieron grande el teatro comercial, industrial en Argentina, va a haber problemas. Esto es lo que creo, que me gustaría no creerlo, pero es el único tema que, como verán, no es político, no es económico, tiene que ver específico de la industria. La caída de la televisión abierta para las figuras a mí me da una ecuación terrible en relación, incluso primero y principal, a las economías personales de los artistas. O sea, cada vez estoy viendo más teatros que presentan espectáculos, por ejemplo, no sé, una mentalista que habla con los muertos. El teatro está abierto, pero eso no es teatro. Doy este ejemplo para explicar que cada vez veo más psicólogos, cada vez veo más personas de las redes sociales que pueden hacer alguna función. El teatro industrial es otra cosa. El teatro industrial es el que a través de la tele nos dio a Porcel, a Olmedo, a Altavista, a Calabró, a Mesa, a Gasalla. O sea, el teatro industrial es el de Francella, el de Suar, el de Darín. Y redondeo, porque soy largo en esta respuesta, que la mejor prueba es que cuando yo comenzaba, la camada de actores jóvenes, Carlos Calvo... Agustín Rada, ¿no? Rada sería hoy televisión abierta. Y a partir de un programa, digamos, donde no es ficción específica, pero acarrea para el teatro. Y decía que la camada de actores jóvenes, y nombraba a Darín y a Calvo, porque hacíamos teatro con ellos, tenía 20 monedas de años. Hoy el actor más joven de la Avenida Corrientes es Nicolás Vázquez, que está próximo a cumplir 50. Por eso digo que yo no estoy opinando, son datos concretos. Si el actor más joven
que sostiene una temporada industrial tiene casi 50, está marcando algo concreto para dentro de 20 años. Eso lo podemos, con una cámara abierta, con un micrófono, discutirlo hasta el rolete. ¿Y esta situación no hace que por ahí te pongas a pensar si vas a volver a producir ficción, si vas a producir ficción en la televisión? No, para nada. Primero porque yo no soy de televisión. Respeto mucho, o sea, yo estoy dando un diagnóstico. Pero en algún momento hablaste de formar una cooperativa. No, hablé, y no solamente hablé, me reuní con Sagay, me reuní con actores, me reuní con el SAT, me reuní con SUTEP, me reuní con Capit, y hemos hecho muchos encuentros ya, tratando de ver de qué manera la gente de televisión pudiese hacer algo. Pero yo lo digo egoístamente desde el teatro, ¿eh? O sea, en lo mío fui muy claro. Dije la economía personal de actores y actrices y la economía de los grandes edificios de teatro dentro de 20 años, para sostenerlos. No se van a sostener los edificios teatrales haciendo una función los martes por semana, ni una cooperativa teatral. El teatro industrial, edificios que son de valores millonarios, se van a sostener solamente con el teatro industrial. Carlos, vos hablaste de un diagnóstico que tiene que ver con la medicina, existe un paralelismo con la medicina y hablamos de Ibsen también. Ahora, si tuvieras que dar un diagnóstico cultural y fueras el enemigo del pueblo, digamos, ¿qué dirías? Que no fuera simpático, ¿no? Que no fuera simpático diría que en este tema de la ficción, que es importante porque entraba gratuitamente a las casas familiares, ningún gobierno hizo nada. O sea, acá no tenemos televisión española, porque no es cierto que las redes se llevaron todo. Hay ficción en Brasil, hay ficción en Estados Unidos, hay ficción abierta, televisiva. En España, hay en Turquía, hay en Colombia, hay en México. Acá no se hizo nada, nada. Incluso yo cada vez que paso por el gran edificio de lo que fue ATC, hoy Televisión Pública, digo, ningún gobierno hizo nada para generar ficción con seriedad, porque no lo hacían los privados. Esos son los aportes que a la cultura que se podía de repente esperar, y en eso fueron todos parejos. O sea, es mentira que... Mucho relato, pero poca ficción. No la hubo. Hubo un intento en un momento que duró 10 minutos, menos que esta charla. O sea, no. Entonces, creo que en ese sentido, el teatro, tanto el público, el independiente y el privado, hemos construido más, ahí incluyo al público, al teatro público, ahí sí lo incluyo, para que se vea que no es que estoy hablando mal de lo público o lo que no hizo lo público, porque hablo lo que el teatro hizo. De hecho, han preservado y han abierto teatros. Y reitero, el Nacional Cervantes por un lado, pero también en los municipios y también las provincias. Y hablando del teatro público, ¿qué opinás del levantamiento de la obra La Revista del Cervantes? Vos sabés que yo no tengo ninguna respuesta todavía oficial de ninguna de las dos partes para entenderlo. O sea, lo que tengo claro es que, lo sé porque además me llamó el secretario de Cultura de Nación, Leonardo Cifeli, para preguntarme en un momento si tendría un teatro en Mar del Plata para hacerlo. Estaba en cartel todavía. Y lo que supe es lo que sabemos, que terminaba creo que el 31 de mayo y terminó unos días antes. Como ciudadano me gustaría saber por qué terminó unos días antes. Ahí tenemos todos dos versiones. Una versión que habla de censura y otra habla de un problema técnico. Yo creo que como en todo, en unos días, tal vez nos adelantamos con este programa, vamos a enterarnos qué pasó. Hasta ahora lo que sabemos es que terminó unos días antes. Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Por favor, a ustedes.